palabra, Filipenses capítulo 1 y el versículo 14. Dice así la palabra de Dios: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Amén. Y lleva por título este mensaje: predica la palabra del Señor sin temor. Amén. Sin temor. Oremos. Gracias, poderoso Dios, por este día, tus muchas bendiciones, por esta reunión, la confraternidad, la adoración, la unidad de los hermanos. Bendice, Señor, esta iglesia. Queremos ver tu gloria manifestarse a través de la predicación de la palabra. Habrá salvación y sanidad y restauración. Guíanos, Señor, obra en nosotros, denos esa pasión de predicar sin temor tu palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te damos. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Hemos referido en los últimos meses mucho, hablando de los dones del Espíritu, hablando de la iniciativa de sembrar y cosechar, de dar estudios de nuestro ministerio personal, el evangelismo. Y hemos referido, amén, a un primer milagro que vimos después del día de Pentecostés y los resultados de aquel milagro. Fue cuando Pedro y Juan, ungidos, amén, recién llenos del poder del Espíritu Santo, oraron, amén, por el hombre cojo que estaba mendigando en la puerta llamada Hermosa en el templo. ¿Cuál fue el resultado? Dice la palabra, oyeron la palabra y el número de los varones era como 5,000. Claro, el primer resultado era que el hombre cojo estaba sano, amén. Se paró y corrió sanito, amén, adorando a Dios. Y después hubo un interés, amén. La multitud, las personas que estaban reunidos ahí, corrió la voz rapidito y se acercaron a escuchar, amén, y ver qué había pasado. Dice la palabra que ellos estaban ahí en la hora de la oración. Amén. Habían llegado a la hora de la oración. Y cuando vemos el resultado, dice: todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Cuando ellos reunieron, dice la palabra, recibieron la palabra con grande emoción. Pero aquí quiero enfocar en la valentía de Pedro y Juan. Amén. Ellos predicaron la palabra después de haber tenido fe, orar por el hombre cojo. Amén. Se atrevieron y sintieron ese poder de Dios sobre ellos y oraron por él. Pero cuando se acerca la multitud, se requirió de mucha valentía para ellos comenzar a predicar. Y aquí la palabra lo registra. Amén. Dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Las autoridades se molestaron mucho por la manera tan directa en la cual les predicaba acerca de Jesús. Y aquí viene la valentía de ellos. Dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. O sea, arrestaron a Pedro y Juan, pero su valentía no había sido en vano. Amén. Estos eran los mismos que habían pedido la muerte de Jesucristo y tenían el poder de arrestarlos, tal vez de golpearlos. Amén. Ellos podían haber perdido muchas cosas en este momento, pero ellos sintieron el poder de Dios
y tuvieron la valentía de predicar la palabra de Dios a esa multitud. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El arresto no afectó el avance del evangelio. No se pudo encarcelar la palabra de Dios, y la preciosa semilla de las buenas nuevas fueron sembradas en los corazones y produjo esta cosecha abundante por el valor de ellos. Amén. Cuando, o si el Espíritu Santo va a mover, si va a convencer los corazones, si va a tener efecto en la vida de alguien, necesitan escucharla. Amén. Pablo dijo, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No podemos callarnos, hermanos, aun ante la oposición, la burla, gloria a Dios, la amenaza. Tenemos que tener valentía y de nuevo, como ellos, hablar la palabra de Dios. Amén. Predicar la palabra de Dios sin temor, y habrá crecimiento. Amén. Las personas creerán. Ellos se acercaron y escucharon. No era solamente el milagro, eran las palabras de Pedro cuando él habló del evangelio de Jesucristo. Los convenció, creyeron y fueron bautizados. Amén. Y se derramó en ese día el poder del Espíritu Santo. Ha llegado la hora, hermanos, yo digo, y la voz del Espíritu nos está hablando, instando de predicar con pasión, amén, la palabra de Dios, con denuedo, con convicción, y tener la fe de ver muchos salvos, amén, de tener esa fe de ver muchos sanos, de tener la fe, ver familias restauradas. Pero tenemos que predicar con denuedo y con valentía. No nos podemos callar. ¿A qué me refiero? Me refiero a la persecución del evangelio. Amén. Sí, hemos sido perseguidos. Todos aquí, tal vez por nuestro estilo de vida, o nuestros principios, o nuestros valores, hemos sentido oposición, o burla, o persecución, o amenaza, o represalia por ser cristianos. Amén. Por creer en Dios y vivir una vida apartada y justa. Amén. Por nuestros valores. El mundo burla de esto. Se opone a esto. Ya no es algo futuro. Ya no es un horizonte distante. Ya está aquí. Ya vemos en los últimos años que han amenazado y han atacado a los negociantes, los panaderos, floristas, fotógrafos. Hemos visto cómo ellos han sido perseguidos por sus valores y sus creencias. Amén. Han atacado sus negocios. En poco tiempo el consenso puede ser que la predicación también bíblica fiel sea una amenaza al bien social, y puede ser controlada o aún restringida. Quiero hablarles de algunos temas de actualidad. Amén. En estos días ustedes han visto en las noticias estas protestas en las universidades. Ahora, algunos que quieren pues controlar eso y piensan que otro proyecto de ley puede ser la solución, han escrito un proyecto de ley, pero oiga, es para denunciar y pronunciar que los que protestan, o los que hablan en contra al pueblo judío o la nación judía, sean acusados, y que sea ilegal, o sean acusados y pueden ser condenados y sufrir pena o encarcelamiento por lo que llaman hate speech, o palabras de odio. Está bien, todavía estamos de acuerdo con eso hasta ahora, hasta este punto. Pero mire lo que han incluido en ese proyecto de ley. Han puesto ciertos versículos de la palabra de Dios que hablan de lo que hicieron los judíos o el pueblo de Dios contra Jesús.
textualmente han puesto estos versículos y han dicho, si lean o predican o pronuncian estos versículos, también pueden ser condenados y acusados de palabras de odio contra la nación judía. Ahora nosotros como cristianos no sentimos eso contra la nación judía. Amén. No es la intención de la palabra, amén, pronunciar palabras de odio sobre esta nación, pero ellos han tomado estos versículos y los han puesto en el proyecto de ley. Si eso pasa, no sé cómo va a pasar, no creo que pasará, pero si pasa, entonces tendremos que tener cuidado al leer esos versículos públicamente aquí. Y uno dice, no, la persecución y la oposición a la iglesia nunca va a pasar. No, está pasando, hermanos, amén. Las cosas pueden cambiar de un día para otro. Gracias a Dios por cientos de años, la iglesia aquí en Norteamérica ha disfrutado poca aflicción. Gracias a Dios, tenemos libertad de culto. Sin embargo, es una anomalía realmente en la historia de la iglesia. Esos días están pasando más rápidamente de lo que podemos creer o esperar. Por mucho tiempo las creencias más básicas, nuestros valores más básicos, amén, han sido aceptados en su mayoría en nuestra sociedad y aquí en los Estados Unidos. Pero está cambiando eso, amén. Y ahora aún con más amenaza, podemos decir más denuedo, ellos nos burlan y se levantan contra nosotros y nos dicen, ustedes no son tolerantes, son odiosos, amén, discriminan, gloria al Señor, porque ustedes tienen un estilo de vida que condena a los demás, sus valores, sus principios condenan a los demás. Amén. Ahora están completamente bajo asalto estos valores desde adentro y desde afuera. O sea, desde el mundo cristiano, por decirlo así, también están en contra a los que somos más conservadores. Dice, no, ustedes con su estilo de vida, su modestia, sus principios, su manera de ser, son, amén, intolerantes, gloria a Dios, y odian a su hermano. Están hablando entre cristianos. Otro tema de actualidad, quiero recordarles, tal vez se recuerden de la ordenanza HERO, amén, 2014. Tan pronto olvidamos las cosas, pero le voy a recordar, amén. La ordenanza HERO, este proyecto de ley iba a dar a los residentes transgénero el derecho de usar el baño consistente, estoy leyendo textualmente, con su expresión de género sin importar su género biológico. O sea, el baño dice mujer, pero si tú identificas, si estoy hablando de lo que todos ya hemos escuchado, si tú identificas de otra cosa, puedes usar el baño que tú crees sea su género. No tiene que ser consono con su género biológico. Entonces, llegó a ser llamado el proyecto de ley del baño, o the bathroom bill, así lo decían, the bathroom bill, aunque había muchas otras cosas dentro de ese proyecto de ley. Esto era una cláusula, uno de los, tal vez el porqué de todo ese proyecto era meter esto. Entonces, en el 28 de mayo de 2014, el Consejo de la Ciudad de Houston votó 11-6 implementar la ordenanza. O sea, tenía como nombre titular Derechos Iguales de Houston, pero estaba metido esta ordenanza dentro de este proyecto. Fue escrito por el alcalde en aquel entonces, Denise Parker. Los oponentes de esta ordenanza demandaron a la ciudad y al alcalde el 5 de agosto de 2014. O sea, la ciudad demandamos a la ciudad un grupo de personas y en respuesta los abogados defendiendo la ordenanza solicitaron
Escucha esto, no sé si recuerdan, algunos ya están recordando los sermones de los pastores de las iglesias cristianas aquí en la ciudad. Primera vez en la historia que había pasado algo así, y pasó aquí en Houston. Porque ellos sabían que la iniciativa de demandar y oponer este proyecto o esta ordenanza específicamente venía de los cristianos. Y ellos decían, los pastores y los ministros no pueden usar su púlpito para la política. Ustedes saben que aquí no predicamos política. Amén, gloria a Dios. Aquí no nos metemos en esto. Pero ellos decían que los pastores que lo hacían no podían hacerlo, no podían hablar de sus valores y animar a sus feligreses a votar en contra. No podían. No es cierto eso tampoco, pero eso es lo que dijeron. Entonces ellos citaron o solicitaron los sermones de varios pastores de la ciudad para poder entonces denunciarlos a ellos, amén, y demandar a estos pastores por haber predicado sus principios y valores. Amén. Los abogados representando a los pastores observaron que era una represalia, y es cierto, contra los cristianos por haber opuesto la ordenanza. Hermano, lo que le estoy diciendo, sí habrá oposición. Amén. Si habrá personas en contra a los valores y principios y a los que quieren predicar, amén, la palabra de Dios, pero tenemos que tener valentía, amén, y fe en Dios y confianza y predicar la palabra del Señor sin temor. Y la iglesia se edificará. Amén. Y se salvarán las personas y quedarán convencidos, amén, que Dios los puede salvar y restaurar en el nombre de Jesús. Pero viene por la palabra de Dios. Al final los votantes de Houston derrotaron esta propuesta. La propuesta 1 se llamaba, con una mayoría de votos, era 61% de los votos en contra. Y derrotamos, amén, gracias a Dios, esa ordenanza. Y hubiera causado mucha confusión. Claro, en los años posteriores han hecho cosas semejantes. Amén. Quieren causar mucha confusión en esto, amén, de la distinción entre los géneros. Amén. No entremos en pánico, gloria a Dios. Durante 2000 años, desde que se fundó esta iglesia, esto ha sido lo que significa identificarse con Jesús. Amén. No es algo nuevo. El sufrimiento por el evangelio no fue solo tolerado en la iglesia primitiva, fue algo esperado. Pedro y Juan aprendieron esta lección. Luego Esteban fue apedreado. Pero la preciosa semilla del evangelio siempre ha sido regado por la sangre de los mártires, gloria a Dios. Y la iglesia sigue avanzando y la iglesia sigue creciendo. Y aquí estamos, hermanos y hermanas fieles, gloria a Dios. Todavía la iglesia sigue avanzando a pesar de la oposición. La historia de la iglesia primitiva enciende oposición y opresión. El apóstol Pedro escribió esto: amados, no os sorprendéis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. No nos debe sorprender, amén, cuando el enemigo se levanta contra nosotros, cuando burla, cuando amenaza, nos quieren callar, porque Él sabe cuando se escucha la palabra de Dios habrá libertad. Esa es la promesa, gloria a Dios. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Se quitará el velo de sus ojos, de los cegados espiritualmente, y mirarán a Jesús en toda su gloria y todo su poder para liberarlos y salvarlos. Por eso no nos podemos callar, tenemos que predicar sin temor. Dios, engañados tal vez por esta historia americana o la novedad tal vez de tener un país tan libre,
que ha podido levantar, amén, la iglesia de una manera tan maravillosa y hermosa aquí en los Estados Unidos, no podemos ahora extrañarnos o sorprendernos. Nuestras reacciones airadas y desesperadas muestran tal vez cuán lejos estamos de las experiencias de la iglesia primitiva. Lo que consideremos nuestros derechos y nuestro resentimiento revela un corazón ajeno a la realidad de lo que ellos sentían. Dice la palabra, pero ellos anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¿Por qué? Por su valentía, por su denuedo, por valorar lo eterno, por valorar la salvación de otras personas y predicar así, aún bajo amenaza. Nuestras expectativas tendrán que ajustarse a lo que es normal para la verdadera iglesia en otros tiempos y lugares. Nosotros hemos escuchado pastores en otros países encarcelados. Vino un misionero aquí una vez, no hace mucho, el año pasado, antepasado, y nos habló de unas iglesias que habían sido quemadas. Amén. Dispersos los miembros, algunos matados, otros siguen escondiéndose, porque si los encuentran los matan o los llevan a la cárcel. Escuchamos estas historias y esto es algo normal en algunos países. La iglesia está oculta. No puedes ir a una librería y comprar material cristiano o una Biblia. Se nos ha contado de que si se encuentra una Biblia o reciben un ejemplar de una Biblia, ellos comienzan a abrir esa Biblia y arrancar página por página, libro por libro, hasta capítulos o pequeñas secciones, y la van repartiendo entre los hermanos. Porque no tienen Biblia, pero ahí comparten, leen estas páginas. Cuando terminen de leer y estudiar, los intercambian con otros miembros, amén, y ahí van compartiendo una sola Biblia entre miles de hermanos. Y nosotros tenemos 2 o 3. Amén, gloria al Señor. Tenemos que ajustarnos, hermanos, a lo que tal vez es ya normal por miles de años en otros países donde no tienen libertad de culto como nosotros. Gloria al Señor. Jesús dijo, un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Pablo también tomó el refrán, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, que dice, serán perseguidos. Pero cuando nos ofendan y se burlen de nosotros y nos amenazan, nos coaccionan tal vez en nuestra carrera o trabajo, con nuestro estilo de vida o estilo de vestir o manera de ser, o no mentir por el jefe, o no hacer algo indebido o ilegal. Yo sé lo que han sufrido y han pasado. ¿Qué hacemos en ese momento? Nos callamos o nos paramos firmes. No, yo no puedo ir en contra de mis valores ni mis principios. Gloria a Dios. Yo sé que Dios me defenderá. Dios velará por mí. Gloria a Dios. No podemos, hermanos, vivir en temor. Cuando se predica la palabra, entonces el Espíritu Santo tiene libertad para obrar. Es lo que vemos aquí. Amén. En esta hermosa historia, este primer milagro, vemos con esa valentía y ese denuedo movió el Espíritu Santo de gran manera. Las Escrituras parecen sugerir que deberíamos estar más preocupados si no estamos siendo perseguidos que si lo estamos. Si no hay oposición y lucha en nuestras vidas, debemos de preguntar ¿por qué? Exactamente qué testimonio estoy dando. Amén. ¿Qué están viendo en mi vida? ¿Por qué no me persiguen? ¿Por qué no se burlan de mí? ¿Por qué no me preguntan? Hey, tú eres raro, diferente. ¿Qué te pasa?
Amén. ¿Es mi estilo de vida un testimonio del poder de Cristo o no? Otro dijo, si te acusan de ser cristiano, habrá suficiente prueba. Amén. Si te acusan de ser cristiano, encontrarán suficiente prueba para condenarte o no. O al final dirán, no, yo no creo que es cristiano, nunca le he escuchado orar, ni hablar, ni dar un testimonio, ni pararse firme. Yo le he visto hacer esto y lo otro, aquello. No, él no es cristiano. No hay suficiente prueba para condenarlo. ¿Cuál sería, amén, si nos acusan de ser cristianos? Abrazar la persecución por causa del evangelio es una regla fundamental para el cristiano. ¿Cómo ministraron Pablo y Bernabé a las iglesias? Oiga esto, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. 3 lugares, 3 iglesias nuevas, nuevos grupos de hermanos, y mira qué hacen al retornar a esos lugares, y ellos comienzan, dice la palabra, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo o agregando, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y a estos nuevos hermanos, amén, dicen, prepárense, porque es necesario pasar por tribulación. Amén. Viviendo en el reino de Dios. Es una palabra sobria, pero no una causa de desesperación. Decir que sufriremos oposición no es decir que la propagación del evangelio será obstaculizada. Al contrario, por eso vemos aquí, después de la oposición, después de la amenaza, después de ver el denuedo y la valentía de Pedro y Juan, ¿qué sucedió? Un gran derramamiento del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y es lo que estoy esperando, hermanos, cuando comenzamos a proclamar y hablar por fe y hablar sin temor, gloria a Dios, y dejar que Dios obre a través de nuestras vidas. Sí, habrá avivamiento, habrá un derramamiento del Espíritu Santo y Dios puede edificar a su iglesia. Más bien vemos, si no existe este denuedo y valentía entre los hermanos, la iglesia no va a crecer. No podemos crecer, porque si la oposición existe, amén, si la amenaza existe, si la burla está, si la mofa está, pero si nosotros no predicamos sin temor, entonces Dios no puede obrar en nuestras vidas. ¿Qué aprendimos de Pedro y Juan, de esta historia? De la vida del apóstol Pablo, también de Jesús mismo, es que el arresto y el avance van juntos en la historia invencible de la iglesia. Amén, van juntos. Oposición, amén. La predicación de la palabra, a pesar de esa oposición, y después avivamiento. Ese ciclo que se continúa, amén, en toda la historia de la iglesia. Algunos de los países que han sufrido más oposición tienen las iglesias más grandes y más fuertes, aun si no las conocemos. Hay un estimado de miembros, de hermanos en algunas iglesias, algunos países, lo que llaman cerrados, países cerrados, donde no permite el culto libre, no permiten el cristianismo. Se estima, no sabemos que la iglesia es más grande aún en las naciones donde sí hay libertad de culto. Amén. Y ahí están los hermanos perseguidos. Amén. Lo mismo es cierto hoy y lo será mañana, como ha sido por toda la historia de la iglesia. Encontraremos que nuestras nuevas oposiciones y aflicciones, aun si son difíciles y dolorosos, son un buen, fructífero fenómeno. Amén. ¿Por qué? Porque cuando un cristiano comienza a obrar y ministrar
ante esa oposición, amenaza su vida, ahí está el poder de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Ahí hay personas que abren ojo y se interesan y dicen, ¿qué está pasando? Dime más. Háblame de ese Dios, háblame de ese estilo de vida. Y Dios comienza a obrar y salvar. Gloria a Dios. Será cada vez más como en el primer siglo, cuando el evangelio fue atacado por todos lados, se propagó como un fuego salvaje. Amén. Esas conversiones, ciudad tras ciudad, región tras región, ahí estaba Dios, dice la palabra, confirmando la palabra con señales, prodigios, maravillas, milagros. Estaba enseñando de los dones del Espíritu Santo y la primera enseñanza, como les dije, era confirmando la palabra con señales, prodigios, milagros. Pero hay que predicar la palabra y Dios honrará, amén, nuestra fe. Pablo describe esto poderosamente desde la celda de una prisión en Roma. Y así dijo a los hermanos, quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del evangelio. ¿Cuáles condiciones? ¿Cómo se encuentra el apóstol Pablo aquí? ¿Cuáles son las circunstancias? Digo, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Gloria a Dios. Pablo desde esa celda está animando a la iglesia, escribiendo cartas de gozo, está escribiendo cartas de fe, gloria al Señor. Y dijo, mira, al escuchar esto, los hermanos predican aún más fuertemente, aún con más fe, gloria a Dios, y sin temor. Que Dios ponga en nosotros esta pasión y esta fe, predicar la palabra del Señor sin temor. Pudieron arrestar a Pablo, pero no pudieron arrestar el evangelio. Gloria a Dios. Al contrario, cuando lo metieron en la prisión, amén, según la historia, no pudieron durar mucho los que le vigilaban, porque se convertían. Gloria a Dios. Pudieron encadenar los pies del mensajero, pero el mensaje seguía corriendo. La palabra de Dios seguía. Pablo declaró, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades, hasta encarcelamiento como un malhechor. Y aquí dijo, pero la palabra de Dios no está presa. Gloria al Señor. La palabra de Dios no está presa. Venga lo que venga, nos digan lo que quieren decir, pero seguiremos predicando con denuedo y con valentía, y la palabra tendrá efecto en las vidas. Esta palabra funciona cuando llega a los oídos humanos. Dice la palabra que da fe. Al escuchar esta palabra, da fe al oyente. Y Dios comienza a hablar a sus vidas, a sus corazones. Dice la palabra, aún a lo oculto en sus corazones. La palabra habla, ministra. Dios mismo se conecta con ellos. Pero si nos callamos, Dios no puede obrar. Gloria a Dios. Pablo sigue diciendo, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Escuche eso.
en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Nosotros resplandecemos, hermanos, pero ¿dónde? En un mundo perverso y corrupto, gloria a Dios, pero que brille nuestra luz, que brille nuestra luz, que se resalta y que se vea evidentemente tu testimonio cristiano, donde en medio de una generación perversa y maligna, dijo Pablo, es el ambiente en el cual ministramos. No nos podemos esconder, no nos podemos huir de eso. Es el ambiente en el cual ministramos. Corrupción, perversidad. Pero que dijo también Pablo, donde abunda el pecado. Donde abunda el pecado. Donde está la perversidad y la corrupción y el pecado y las ataduras y la esclavitud del pecado, donde abunda eso, sobreabunda el poder de Dios, sobreabunda la gracia de Dios, sobreabunda el poder de Dios para salvar. Si es que se predique la palabra de Dios y si la escuchan, tendrán fe para la salvación. Gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El apóstol dice: recuerden los días pasados. Después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Algunos aquí, su familia los ha rechazado. Algunos aquí han perdido amistades. Han perdido sin querer conexión y esa buena relación tal vez con familiares. Perdieron trabajos. Tal vez aumentos en salario. Tal vez le han pasado por alto en posiciones. Amén. ¿Quién sabe? Porque no quisiste seguir la corriente. Ustedes han sufrido, yo sé que algunos han sufrido. Vituperios, tribulaciones, fuiste hechos espectáculo. Llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Porque predicaron la palabra, vivieron la palabra. Gloria a Dios. Y esa palabra salva y sana y edifica la iglesia. Me encanta un poema, se llama El Yunque de la Palabra de Dios. Escuche este poema. Anoche me detuve junto a la puerta del herrero y oí que el sonido del yunque marcaba la campanada vespertina. Luego, mirando hacia adentro, vi en el suelo martillos viejos desgastados con los años, golpeados del tiempo. Dije: ¿cuántos yunques has tenido para gastar y golpear de tal manera todos estos martillos? Solo uno, dijo. Luego, con los ojos chispeantes: el yunque desgasta los martillos, ya sabes. Y así pensé, el yunque de la palabra de Dios, por las edades, vientos de escepticismo lo han golpeado. Sin embargo, a través del ruido de las ráfagas caídas, el yunque está intacto y los martillos han pasado. Y aquí sigue, hermanos, las palabras de Dios hasta el día de hoy siendo predicado, gloria al Señor, y siendo efectivo y funciona. Y aquí está todavía la iglesia en pie. Y la oposición y la amenaza
y los que han sufrido, y los mártires, gracias a Dios por ello, porque nos han entregado una herencia espiritual y un ejemplo a seguir, de ser fieles en predicar la palabra del Señor sin temor, sin temor. Gloria a Dios. Que les dijeron a Pablo, a Pedro, a Juan, a Jesús, a todos los que fueron usados por Dios: desisten, deténganse, no lo hagan. Que preguntaron en ese día entre ellos: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos? Vieron el milagro, vieron la multitud, vieron la gente interesarse en lo que Dios había hecho. ¿Qué les dijeron? Les dijeron: no hablan y no enseñan más en el nombre de Jesús. Tal vez comenzaron a pensar: cárcel, látigos, perdemos trabajo, nos quitan la posesión, nos dan más taxes. ¿Quién sabe cuál va a ser la represalia, la venganza, la disciplina por no decir sí? Pero esta es la respuesta. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No y no. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Más de 5,000 hombres, toda esa multitud, familias cambiadas, personas restauradas por la valentía y sin temor, predicaron la palabra del Señor. Y hubo este avivamiento y este crecimiento de la iglesia. Este evangelio funciona, pero hay que predicar. Esta palabra trae la gracia de Dios que sobreabunda donde el pecado abunda, pero hay que predicarla. La palabra de Dios no puede ser restringida, atada o afectada por ninguna fuerza humana o satánica, pero hay que predicarla. Hay que predicarla. Donde están las ataduras malignas, predica libertad en el nombre de Jesús. Donde está la aflicción de enfermedad, predica sanidad en el nombre de Jesús. Donde encuentres esa vida sufriendo y muriéndose en sus pecados, predica perdón por la sangre de Jesucristo. La palabra de Dios permanecerá, dijo Pedro, para siempre. Y cuando se predica la palabra, no volverá vacío. Pero cuando se predica la palabra, que dice: vendrán regocijando con sus gavillas, con la cosecha, habiendo visto la mano de Dios obrar poderosamente, con señales y prodigios y sanidades y salvación. Predican, predican, predican la palabra de Dios sin temor. Gloria a Dios. Gracias, poderoso Señor. Siento el poder de Dios de una manera tan especial. Como Dios está uniendo Tabernáculo de Vida, como nos está preparando, como nos está apasionando para ministrar y evangelizar y predicar sin denuedo, sin temor, sin favor de los hombres, aun ante amenaza, represalia,
oposición, sabemos que lo único que va a contrarrestar eso es la predicación de la palabra de Dios. Y Dios extenderá su mano para sanar y salvar y restaurar. Y la promesa se sigue cumpliendo de Jesucristo. Edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Hasta el día de hoy, hasta el sol de hoy, la iglesia se está edificando. Y las puertas de Hades, las puertas del infierno no han podido parar el avance y el crecimiento de la iglesia, porque hay hermanos que predican la palabra sin temor.